Un poco más adelante, en este programa del Templo del Futuro, vamos a conocer los detalles de una experiencia muy relevante que está desenvolviendo el Instituto Pasteur junto a otros actores relevantes como la Universidad de la República, el Estado y fondos de capital. La introducción pública de esta experiencia la realizó este año el contador Ricardo Pascale. Pero nosotros no le vamos a pedir al contador Ricardo Pascale que cuente este proyecto porque lo vamos a hacer, reitero, más adelante. Sin embargo, en la introducción, en la presentación que realizó Pascale en ese acto, sostiene lo que voy a leer enseguida. Dice: el envejecimiento de las poblaciones y la disminución de los recursos naturales significan que el crecimiento de las economías no avanzadas dependerá cada vez más del aumento de la productividad basado en el conocimiento. Entonces yo quería aprovechar esta circunstancia y el honor que me hace de participar en el Templo del Futuro y preguntarle ¿por qué realiza tan categóricamente esta afirmación? ¿Cuáles son los fundamentos de esta afirmación? Bueno, antes que nada, muy agradecido por la invitación a este programa, digamos, tan prestigioso y además para tocar este tipo de temas que no siempre son habituales. Esta afirmación deriva de lo que sería la evidencia empírica, o sea, sería lo que se ha constatado en el mundo, en el cual no hay ningún país que no haya crecido o no hay ningún país desarrollado que no haya ingresado de lleno, con distintas intensidades, obviamente, de distintos grados, en la economía del conocimiento. Después le voy a hacer algunas formulaciones críticas, pero cuando tome fuerza. Claro. Bueno, entonces, la economía del conocimiento sería aquella economía que, digamos, incorpora el saber al quehacer económico. Incorpora el conocimiento al quehacer económico. No hay ningún país, como le decía, desarrollado en el mundo, ninguno, que no haya ingresado en la economía del conocimiento. Antiguamente, los países crecían porque sí tenían recursos naturales. Nada de esto es despreciable, entendámonos. Sigue siendo, por supuesto, factores importantes, claro. Siguen siendo factores importantes. Como también el trabajo, o sea, la fuerza de trabajo. O también el capital. Esos factores siempre fueron importantes. Pero desde hace ya unos 70 años ya se descubrió ampliamente y se trabajó mucho y que se vio que ninguno de estos tres factores explicaban el por qué unos países crecían mucho más que otros. Y ese motivo, esa causa por la cual algunos países crecían mucho más que otros, estaba en el uso del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia aplicada, de la innovación, a la generación de productos o servicios que tienen un valor único, un valor agregado mucho más grande y que permitían, en definitiva, tener mejores niveles de vida
a las poblaciones de esos países. ¿Qué es el fin último de la economía? El fin último de la economía es que la gente tenga un mejor nivel de vida, ¿no es cierto? Y ese mejor nivel de vida se da cuando se ingresa en una economía del conocimiento. Si no se ingresa en una economía del conocimiento y se trabaja nada más que con esos tres factores que yo le dije, básicamente, el trabajo, lo que sucede es que esos países, como es toda Latinoamérica y otros países, simplemente a veces se mejoran convierten un en productores poco. de commodities cuyos precios no están en condiciones de decidir. Exacto, exacto. Y al final nos fijan otros, nos fijan el nivel de vida de nosotros, nos fijan las crisis, nos fijan cuando salimos de una de ellas. También, digamos, se producen bienes de baja y media tecnología. Esto no quiere decir que en esos países como es el nuestro no haya casos excepcionales, que siempre los hay, y por suerte. Claro, claro, claro. Que justamente los excepcionales es que entraron en la economía del conocimiento. Por Todas las excepciones que hay acá. ejemplo, para citar un caso, la gran facultad de ingeniería de la década de los 50, más la instalación de IBM, más la formación de una enorme cantidad de ingenieros de sistemas de altísima calidad, dio lugar a la creación de una comunidad científica, tecnológica, en este caso la ciencia cibernética, que fue capaz de producir a la industria del software. Y esto parece necesario, aprovechando algo que usted ha señalado en otros diálogos y en otras entrevistas, que son las condiciones excepcionales del Uruguay. Somos de los pocos países con una democracia plena, somos de los pocos países bastante integrados, a pesar de que la crisis esta nos está afectando dramáticamente. Somos un país con un sistema de partidos que en general, salvo en la crisis de los 60, no se deja arrastrar a polarizaciones artificiales, sino que trata de mantener niveles de convivencia democrática de alta calidad, etc. Esos componentes generan las condiciones para un modelo de desarrollo. Pero yo ahora tengo que ser muy honesto. Claro. ¿Por qué no lo logramos hasta ahora? Mi impresión personal, como siempre en esto yo doy mi opinión, que no es la opinión, ¿no es cierto? Tengo que ser humilde en esto, pero digamos, estos países, el nuestro también, no tienen una relación fluida con el futuro. El futuro no está integrado al debate público. Lo que está integrado al debate nacional, público, normal, es la coyuntura, es lo que está sucediendo. Dijera Facundo Manes, que es un neurólogo argentino, sí, muy valioso. Sí, muy valioso. Dice, estos países son como si fueran un hospital, serían un hospital que sería nada más que una sala de emergencia. Hubo un choque, 2 fracturas expuestas, hubo otro choque, un traumatismo craneano, pero en realidad la relación con el futuro no existe. No existe una concatenación de lo que el pasado nos ha dejado, lo que el presente tenemos que priorizar y lo que el futuro tenemos que hacer. Los países que no miran hacia el futuro están condenados a estar dependiendo del resto del mundo y a ir siempre a la saga y separándose cada vez más del mundo desarrollado. Si uno, como usted seguramente y yo, hemos tenido la suerte de estar en Asia muchas veces por trabajo, por cosas, Asia, así como el siglo XIX fue el siglo del europeísmo, o sea, de Europa, el siglo XX fue un siglo del americanismo de Estados Unidos. El siglo XXI es el siglo de Asia. Asia, cuando uno va a Asia y de repente habla con un oficial japonés, oficial le digo un funcionario de cierto nivel, de un ministerio, y le digo, ¿en qué estás pensando? Y estoy pensando dentro de 150 años si la estrategia que estamos siguiendo es adecuada. 150 años, yo no pido para Uruguay 150 años, o 200 años, me han dicho muchos más años, pero yo estoy diciendo tantos años como Uruguay tenemos de vida. Entonces, son gente que sin atarse, con flexibilidad, pero están pensando cómo se va desarrollando el mundo, y por eso en este momento el producto
Bruto Interno más grande del mundo pasó a ser ya China. China. Claro, No claro. Estados Unidos. No, Estados que era Unidos. que era un país que a principios del siglo XX en el 80% de su economía y de su población se encontraba en el semifeudalismo. Es decir, que dieron un salto de democratización de las relaciones sociales inconcebible. Claro. Yo le quiero formular, contador, una pregunta difícil. Porque me importa mucho que este contenido quede registrado en la reflexión. En mi opinión, más allá de las causas del desarrollo desigual, de que somos tomadores de precios, de un sinnúmero de fenómenos, en mi opinión, me parece que a América del Sur le faltó más de un Valle y Ordóñez. Es decir, alguien que pensara y concibiera la institucionalidad como un componente de control del poder que evitara que la disputa de los intereses económicos y de clase se realizaran de modo salvaje. Y creo que ese tipo de fractura, de disputa radical y a veces muy violenta de la riqueza generada, y que se genera mucha riqueza porque la pampa húmeda genera mucha riqueza, nos ha afectado, o el petróleo en el Caribe, etcétera, nos ha afectado de modo dramático. No hemos sido capaces de construir instituciones democráticas que controlen la disputa salvaje de los grupos de interés. Y esto en otras regiones, en Japón después de la guerra, se logró. A mí me parece importante tomar ese dato, que es cultural, no estructural, quizá, pero que hay que tenerlo en consideración, porque en caso contrario, si no, caemos en el economicismo. ¿Comparte este razonamiento? Bueno, las sociedades asiáticas, volviendo al tema y que usted toca en el caso de Japón o el caso son sociedades de un sentido mucho más colectivista. O sea, ¿usted sabe quién es el presidente del Banco Central de Japón? No, mucho más comunitario, claro. ¿Entiende? Claro. ¿Entiende? Y estamos hablando de una de las grandes potencias del mundo. Y ellos usan tapabocas cuando tienen gripe y van o están engripados y van por la calle con tapabocas. Y la gente los miraba como si fuera, uno los miraba, yo preguntaba, ¿por qué no? Me decían, porque para evitar transmitirle la gripe a otro semejante. Claro. Entonces, hay un sentido mucho más de mucho menos individualista, ¿me explico? Mucho menos individualista. Hacen un paper y no hay una disputa para ver quién aparece primero en el paper. En el fondo, a veces ni le ponen las personas que hicieron el paper, sino ponen el instituto que lo hizo. Un paper, no digo un artículo científico. Un artículo científico. Entonces, claro, uno cuando ve esas civilizaciones se va dando cuenta que todo Occidente, nosotros nos culturizamos, digamos, nos hicimos la socialización. Ahí está. Y en con un sentido, digamos, occidental, pensando que Occidente era el centro del mundo para siempre. Y realmente, si uno mira la historia de la humanidad, la mayor parte del tiempo fue Asia el centro del mundo. Entonces, pero nosotros nacimos, bueno, el francés era obviamente, cuando yo estudiaba, iba al liceo, era el segundo idioma, ¿no es cierto? Claro. Después pasó a ser el inglés. O sea, pasamos del siglo XIX al siglo XX y hoy los países desarrollados del mundo también enseñan mandarín. Lógicamente. Doctor, lógicamente, contador, le quiero hacer una pregunta que es muy importante, para ver simplemente si ha meditado sobre el asunto y que quede expuesta también. Así los telespectadores, cuando analicen el conjunto del problema, tienen ese componente. Yo les decía a mis telespectadores que un poquito más adelante en este programa van a conocer la experiencia que está desarrollando el Instituto Pasteur.
Y de este diálogo, que en el fondo estamos pensando cómo hacer para diseñar un modelo de desarrollo exitoso en nuestras naciones, surge un fenómeno que está asociado a esta experiencia del Pasteur. A mi juicio, y esto es simplemente el resultado de un estudio de muchos años, la distancia que van a tomar algunas economías tecnológicamente avanzadas y demográficamente consistentes como Estados Unidos, Inglaterra, el Commonwealth, Europa y China, Rusia, y sobre todo China, es tan monumental en relación a todo el resto de las naciones que ponen en un aprieto la forma clásica del Estado-nación. A ese nivel de desafío estoy hablando. Los Estados-nación, el 70% de los Estados-nación del mundo deberán modificar su forma institucional, funcional de organizar políticamente a la sociedad. Entonces, ¿por qué hice alusión a la experiencia del Pasteur para formular esta inquietud? Porque el Pasteur es en sí mismo una institución que va a desarrollar un proyecto muy innovador y que contiene en su propia lógica muchos individuos de muchos países, es decir, contiene ciudadanía universal y va a captar científicos de todos lados, porque ¿qué importancia tiene al final de cuentas? ¿De dónde es el científico si no si se integra un proyecto innovador de estas características? ¿Se entiende mi inquietud? Exacto. Porque ¿Cómo no? Pero tan es así. Bueno, sobre el Pasteur, allí le recomiendo hablar con el doctor Carlos Battiani, que fue el creador, el ideólogo y el que concreta todo eso, ¿no? Pero lo haremos digamos, en unos minutos. Tan así. Ah, fantástico, muy oportuno. Él fue el que me convenció también a mí, que para mí me parecía mentira que estuvieran pensando en eso cuando hablé por primera vez con él. Pero es tan así que, ¿cómo le podría decir? Estados Unidos, en realidad, en la posguerra o antes de la posguerra, se llevó a muchos europeos. En realidad, la ciencia americana surge en buena medida por los europeos. Da el salto, por los podemos grandes. decir. Exactamente, el salto lo da cuando trae que fueron después todos premios Nobel y todo. Científicos alemanes y franceses, ingleses, rusos. Ruso, algún italiano, Fermi, Modigliani en una economía, o sea, tenemos para todos los gustos, ¿no? Sí. Schumpeter, de todos lados, de un húngaro, en fin, de todos lados. Ahora, los chinos, ¿qué hicieron? Fueron a Estados Unidos, aprendieron, y ahora es al revés, se están llevando a ciudadanos y a científicos occidentales y americanos, propiamente dichos, a China, que ahora ya está volando y ya está sacando mucho más doctores, PhD, en ciencias básicas, que es lo que saca Estados Unidos por año. Y ahí está la riqueza. La riqueza va a estar en lo inmaterial, ya no va a estar en cuántos fierros tenemos en una empresa, sino en cuánta cabeza está puesta, cuánto conocimiento está puesto. Israel, por ejemplo, un país pequeño en su dimensión, que lo he visitado muchas veces, y me lo hicieron recorrer mis colegas del Banco Central, que el presidente del Banco Central de la época, varias veces. Es un país que hoy día, digamos, está a la cabeza de la ciencia, pero está invirtiendo más del 4% del producto en investigación y desarrollo. No es una casualidad. Y además hay que trabajar y hay que trabajar, y hay que sacar esto y hay que sacarlo. Y hay que sacarlo. Entonces, de repente, de arena, usted ve ahora tierras que son un vergel. Y dice, ¿cómo es esto? Entonces, digamos, en nuestros países, me viene a mí la frase de Roosevelt, que siempre dijo, lo único peor que puede hacer una sociedad que el fracaso es no haberlo intentado. Es no haberlo intentado.
Entonces, Claro. siempre hay un porqué, siempre va a haber un porqué, siempre va a haber algo. Y bueno, hay que irlo arreglando. Ninguno de estos países lo hicieron todo a la perfección de un día. Fueron, digamos, ajustando sus economías y sus sociedades. Y hoy, bueno, van adelante. Finlandia, Nueva Zelanda, que eran países que digamos que son bastante parecidos a nosotros en tamaño, en población, con menos recursos naturales que nosotros, hoy ya nos han avanzado y se han despegado a nosotros. Y se han despegado porque tienen más gente, no, se han despegado porque han decidido qué vamos a hacer con nuestro país. ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿O que los precios los fijan otros? ¿O nos vamos a una economía en la cual ingresemos a meter la ciencia aplicada, la tecnología? Entonces, y van haciendo como una gran revolución intelectual, cultural, en el más simpático sentido de la palabra, para que la gente viva más y viva mejor. Y los que no van, porque esto va muy rápido, puede haber gente que digamos, que no siga el ritmo, se le hacen reciclajes, caso Finlandia y muchos países, para que se puedan incorporar a un sistema que ya es distinto de que él, digamos, se formó cuando era jovencito o niño. Sí, incluso Entonces, es interesante, yo conozco mucho la experiencia finlandesa y la experiencia israelí, sí. y es muy interesante observar que cuando en el proceso en el que se desenvuelve esa transformación, hay un componente al que frecuentemente tampoco le damos importancia, que es el componente del orgullo. La sociedad comienza a sentir ella misma una especie de orgullo de lo que está realizando. Porque naturalmente si se hace análisis comparado, son tan pocas las sociedades que han tenido éxito, han experimentado con la economía abierta, han experimentado con el modelo de sustitución de importaciones, han experimentado con esto, con aquello y han fracasado en general. Aquí hay causas estructurales también de fracaso que tienen que ver con desarrollo desigual, el acceso a capital, las cuestiones geopolíticas, pero yo no quiero ocuparme de ese tema hoy, sino de la actitud mental con la cual se puede o no generar una lógica de desarrollo que involucre la sociedad en cuanto a espíritu de nación, como nación. Exacto. ¿no? Que me parece que al final de cuentas es uno de los componentes claves que en general no le damos la suficiente importancia, ¿no? No, y nosotros estamos muy orgullosos, yo por lo menos estoy muy orgulloso, y estoy seguro que usted también, y todos, del respeto que se le tiene a Uruguay, más allá de su tamaño, Claro. mucho más grande que su tamaño. Ese somos ya lo que usted dijo, usted ya lo mencionó, menor índice de corrupción de América Latina y del mundo, uno de los menos, en fin, todas esas cosas y me siento muy orgulloso. Y yo ahora me sentiría orgulloso del todo, porque me sentiría que estamos aportándole a los chicos, a los jóvenes. Los jóvenes hoy me preguntan a mí en la facultad o por la calle, decime, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Las profesiones tradicionales son las que van a seguir funcionando o el mundo está cambiando mucho y yo me voy a tener que reinventar? Y yo les digo la verdad, yo me tuve que reinventar por lo menos que tengo conciencia 3 veces en mi vida, o más. Pero pongámosle 3. Y ustedes se van a tener que reinventar también muchas veces. Y no se asusten. Vayan mirando cómo va el mundo y ustedes no vayan contra el mundo. Claro, tratar de anticiparse. Mire, contador, exacto. Se nos fue el tiempo, pero esta entrevista tiene que terminar con una solicitud que le voy a hacer, porque hay un fragmento de su conversación unos minutos antes en el cual usted hace la descripción del Templo del Futuro. Y yo voy a pedir tomarla para promocionar el programa. Estoy bromeando, pero no tanto. No. Le agradezco, contador, enormemente estos minutos que nos concedió a este programa de televisión. Y lo felicito por el Templo del Futuro, que es justamente lo que estoy diciendo. Las sociedades contemporáneas tienen que tener una mejor relación con el futuro. Y usted está contribuyendo a eso y su equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, contador. Cualquier día de estos, apenas estemos todos vacunados, nos juntamos mano a mano para poder reflexionar
además de poniendo el esfuerzo de la inteligencia, la calidez de los afectos, y entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos su vertiente artística, como artista plástico, cómo no. de lo que también algún día vamos a hablar. Le mando un gran abrazo y le agradezco nuevamente por estar en el Templo del Futuro. Muy y con bien. ustedes, muchas amigos, gracias, muy honrado. nos reencontramos en apenas unos minutitos.